Es particularmente grato para el Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, el CGDD, compartir con ustedes las reflexiones de expresidentes latinoamericanos sobre diversos aspectos de sus experiencias en la gestión gubernamental. El objetivo genérico de este y los demás videos que forman parte de la serie es el de contribuir a la formación de nuevas generaciones de líderes en la gestión pública para Latinoamérica. Para ello, consideramos que la diseminación de reflexiones prácticas sobre las complejas y variadas dimensiones del arte de gobernar es de gran utilidad. También lo es las visiones a futuro de quienes en las últimas décadas sentaron las bases del crecimiento económico y la gobernabilidad democrática en nuestra región. Como lo ha expresado el expresidente Ernesto Samper en la entrevista que le hicimos, no existe ningún lugar del mundo un curso disponible para formar a futuros líderes en los aspectos prácticos y estratégicos del ejercicio gubernamental y en la toma de decisiones políticas. En contraste, existen muchísimas facultades y miles de cursos que analizan teóricamente, desde varias perspectivas disciplinarias, los asuntos gubernamentales, políticos y de gestión pública. Quienes hemos desempeñado funciones gubernamentales de importancia, sabemos que existe un gran abismo entre ese acervo teórico, cuya valía resaltamos, y los dictados de las complejas realidades de nuestros países. El CGDD está comprometido con la tarea de lograr que los países latinoamericanos tengamos líderes públicos de excelencia que sean especialmente eficientes en el arte de producir resultados, que sean eficaces gerentes del interés público, que abriguen sólidas convicciones democráticas, que tengan y particularmente que ejerzan la función pública con muy elevados estándares de integridad. En el CGDD soñamos con lograr que nuestra patria grande latinoamericana alcance a tener a miles de visionarios, idealistas y eficaces gestores en las funciones gubernamentales. Aspiramos a contribuir en la forja de democracias eficientes, eficaces e inclusivas en nuestros países, dirigidas por gobernantes con visión de largo plazo que puedan convocar la admiración y sembrar el ejemplo. Ojalá esta modesta contribución, que contiene valiosas reflexiones y prácticas de quienes ya nos gobernaron, les sean de utilidad para que alcancen ustedes a ser los líderes públicos que tanto reclaman y merecen nuestras gentes. Muchas gracias. Presidente, Manuel Bernales le saluda muy agradecido y muy honrado de dispararle algunas preguntas. Manuel, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias. Mire, aquí creo que tendríamos que salirnos de algunas pautas convencionales y apelar a su disposición tan cariñosa y tan rigurosa en el análisis para hacerle dos preguntitas. Una que tiene que ver con un problema que es tanto mexicano como peruano, que es multilateral, que es el tema de la violencia y el narcotráfico. La pregunta sería la siguiente, presidente. ¿Qué sugeriría usted en términos de análisis relacionado al liderazgo y dos, en términos de formación de líderes para encarar estos problemas tan graves que hoy día tienen particularidades muy importantes, tanto en la violencia como en el narcotráfico o narcopoder, si así lo desean? Bien, pues es un tema por demás interesante, es un verdadero flagelo para nuestros países y es una verdadera tristeza para México en particular, que sin ser nuestra población consumidora de drogas, sin ser productores de droga en México, excepto algo de marihuana, que inclusive el estado de California en los Estados Unidos produce más marihuana que la que se produce en México. Y ahí estamos en medio de quienes producen
producen la droga en el sur y quienes la consumen en el norte. Pero al final es un problema que afecta severamente. ¿Cómo atenderlo? Yo pienso que necesitamos mucha más creatividad. Lo primero, esa famosa guerra contra las drogas y contra el crimen ha sido un fracaso total. La convocó el presidente Nixon hace ya 40 años, The War on Drugs, y Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor del mundo, pero además creciendo su consumo. Produciendo en parte también. Así es. Por tanto, debemos de atacar este problema de manera más inteligente. Lo primero, a mí me parece que hay que separar lo que es un tema de salud en cuanto al consumo de drogas, que perjudica severamente la salud de las personas y que inclusive los puede llevar a la muerte. De un problema que es el crimen, el mercado negro, a la violencia que desata precisamente esas cuantiosas cifras que obtienen los criminales a través de la venta de drogas. Número 2, una vez separado, me parece que el camino es la legalización. Es pasar de una prohibición a una legalización o descriminalización, que en muchos países ya hemos hecho. En México no es crimen consumir droga. Prácticamente en toda Europa no es un crimen consumir droga. El crimen está en producir, distribuir, vender. Así que pasar a descriminalizar puede resolver en parte, separar violencia de separar el tema de la salud. Un ejemplo más pudiera ser el manejo del tema, no como se ha hecho en el caso de México, que ha sido con el ejército. Es decir, la fuerza contra la fuerza, la violencia contra la violencia. Eso no ha funcionado prácticamente en ningún terreno. Necesitamos manejarlo de otra manera, de una manera policial, usando mucho más los sistemas de investigación, sistemas de inteligencia, para que al final logremos controlar en la medida de lo posible y lo conveniente este tema, que al final no va a desaparecer de la faz de la tierra. Las prohibiciones no funcionan, nunca han funcionado, y por tanto aquí lo que hay que encontrar es este camino. Ejemplos ya los hay en el pasado. Por ejemplo, el consumo de alcohol en los Estados Unidos, que cuando vino la prohibición generó una violencia extrema allá en Chicago en los años 20 del siglo pasado, y no fue hasta que se suspendió la prohibición que las cosas regresaron a la normalidad. Otro camino perfectamente puede ser el de la información, de educación, el dejar la responsabilidad en manos de los propios consumidores, de los propios jóvenes, de los papás, de los padres de familia y del sistema de educación. Yo pienso que un joven bien informado de las consecuencias de consumir droga, de cómo le afecta a su salud, su futuro y su propia felicidad, te va a llevar a manejar el tema con responsabilidad, como sucede hoy con la inmensa mayoría de la población, el alcohol, el cigarrillo. Pues las prohibiciones, desde mi punto de vista, no funcionan. Con más objetividad. Y en este orden de cosas, presidente, ¿podría usted darnos alguna reflexión sobre qué podría hacer el instituto en la formación de líderes con base en información, como usted señala, en una jerarquía de valores y en algunos intereses públicos que hay que proteger y promover en este orden de tema? Bueno, me parece que precisamente el instituto es una respuesta a estos problemas y a muchos otros. Pero la idea de generar líderes tiene que ser, antes y por encima de todo, líderes con ética, líderes con valores, porque esa es la esencia del liderazgo y esa es la esencia de la buena administración pública y esa es la esencia de las buenas políticas públicas. Por esto, preparar a estos líderes, futuros funcionarios públicos, tiene que ser bajo un contenido de ética y de moralidad, no de religión o de dogma, sino de tener libre albedrío, saber ejercer la libertad con responsabilidad
pero sobre todo generar políticas públicas que lleven al ciudadano hacia un camino verdaderamente constructivo. De hecho, el extremo que también pudiera ser muy perjudicial es cuando el propio Estado, el propio gobierno trata de meterse en la conciencia de las personas, de los ciudadanos, e imponerles una moralidad o una ética que les es ajena. Me parece que el ejercicio de la responsabilidad, de la libertad con responsabilidad, es un punto central que debe de equipar a estos futuros líderes en su quehacer como funcionarios públicos. Me parece esto muy claro y por esto no quisiera insistir en este punto. Con su permiso, me gustaría hacer una pregunta más bien retrospectiva y prospectiva a la vez. Me explico. 1821 es una fecha muy simbólica tanto para México como para el Perú y otros países hermanos. ¿Usted qué sueños tiene respecto a este bicentenario al 1821? No al grito de 1810, sino al de la entrega de la documentación que patentiza la independencia hacia 1821. Creo que sería interesante ver esto desde México. Sí, pues es curioso que la ola independentista se llevó a cabo en toda América en escasas 2 décadas. En 20 años, de manera simultánea, todos los países de América, incluidos los Estados Unidos un poco antes, pasamos de ser colonias a ser naciones independientes. Y en aquel entonces no había el internet, y no había la televisión, y no había las comunicaciones que hay hoy, y simultáneamente estaba Simón Bolívar haciendo su tarea por la independencia acá, y estaba el padre Hidalgo haciendo lo propio allá en México, o poco antes el señor Washington con la misma tarea. 200 años después, en el caso de América Latina, otra vez se repite la historia. En 2 décadas logramos sacudirnos dictaduras, dictadores militares, líderes mesiánicos, líderes populistas. Fue hasta los años 80 y 90 en América Latina, el siglo pasado, que logramos nuestra verdadera libertad y que logramos vivir en democracia. Y el cambio ha sido fenomenal, porque esta década de prosperidad que tiene América Latina bien se atribuye al alto precio de las materias primas y los enormes recursos naturales que tenemos en América Latina. Pero yo mucho más lo atribuyo a que ganamos el don más preciado que cualquier nación puede tener para en ese fundamento generar y crear naciones exitosas, que es la democracia y la libertad. Porque cuando hay democracia nos hacemos responsables de nuestro propio país y de construir nuestra nación. No seguimos esperando todo del dictador, del todopoderoso que había prometido que nos daría lo necesario. Eso nos impidió crecer como sociedad y crecer como ciudadanía. Y lo mismo puedo decir de la libertad. La libertad es un don preciado que nos permite crear, que nos permite innovar, que nos permite hacernos responsables de nuestro propio desarrollo, que nos permite emprender acciones que de otra manera quedan neutralizadas cuando no hay la libertad. Yo creo que esos elementos nos dieron la esencia de este gran futuro que hoy ve Latinoamérica adelante, y ciertamente nos han ayudado las materias primas, pero eso es muy efímero, de eso no hay que confiarnos. Hay que pasar de la economía agrícola a la economía industrial y de manufactura, donde ya estamos buena parte de los países latinoamericanos, pero unos donde ya hemos conquistado una verdadera maestría, como es el caso de México. México tiene una balanza comercial de más de $500 mil millones, de los cuales solo el 10% es petróleo o son alimentos. El resto es manufacturas, son servicios que se exportan y que se comercian desde México. Pero esa época también ya no da lo suficiente para el desarrollo. Hoy tenemos que pasar a la economía del conocimiento, a la economía de la información,
y de hecho ya se vislumbra la economía de la inteligencia y de la sabiduría como siguiente fase. Bueno, cada país tiene que moverse rápido en este sentido. Inclusive hay que buscar veredas cortas para poder quemar etapas sin que se conviertan en un largo tránsito hacia la meta ansiada y buscada. Yo creo que América Latina en este momento está con todas esas posibilidades, pero ojo, siempre está la amenaza en la pérdida de democracia y libertad. Ya lo vemos en algunas naciones latinoamericanas. Hay excepciones de la vida democrática que muchos están perjudicando a esos países. No los nombro por respeto, pero todo el mundo los identifica. La pérdida de libertades, el control de los medios de comunicación, la falta de ese don precioso que todos necesitamos para alcanzar nuestra propia felicidad, que es la libertad con responsabilidad. Así que siempre estar atentos a defender, a proteger, a nutrir nuestra democracia y nuestras libertades, y siempre estar atentos a ver el futuro como un telescopio de 360 grados, porque a veces en el caso de México solo vemos al norte, Estados Unidos, Canadá, y se nos olvida el este, que está surgiendo con un poder y un crecimiento y un dinamismo impresionante. Se habla hoy de que la tendencia es hacia un movimiento hacia el este en el futuro, economías que pronto pueden llegar a ser las más grandes del mundo, serán el epicentro de los sistemas financieros, de los mercados, y la duda entonces es si serán el epicentro también del pensamiento, de la ideología, de la cultura. Debemos de preguntarnos qué tal si en lugar de esta cultura y esta ideología que hemos vivido en nuestros países, y en Europa y Estados Unidos, con esos principios fundamentales de los padres fundadores de las naciones americanas y latinoamericanas, que nos enseñaron a vivir por la libertad, por la democracia, valores de ética, valores de solidaridad. ¿Qué serán los valores si eso se cambia hacia el este? Por tanto, hay muchos retos en esta América Latina nuestra. Por eso hay que preparar muchos líderes con visión, con ética, con fundamentos, para que podamos conquistar nuestro futuro, pero también ser parte de un mundo globalizado, pero alegre, feliz y en bienestar. Yo tengo una última inquietud, presidente, si usted me permite. En todos estos años han cambiado muchas cosas, pero en términos de los sistemas políticos seguimos funcionando con grupos de presión y partidos políticos. En particular, creo que interesaría a todos quienes están escuchando y le van a escuchar después alguna reflexión suya sobre los principales retos que tienen los partidos políticos. Y viene a mi mente una frase un tanto atrevida que tuvo un jefe de Estado peruano que llegó al gobierno por un golpe de Estado y dijo: partido es lo contrario del entero. ¿Cuál es su reflexión sobre el futuro de los partidos políticos en esta perspectiva de desarrollo o justicia social a la que usted se refiere? A ver, yo tengo la impresión que la democracia de alguna manera no está entregando el fruto que se espera de ella en tiempos más recientes. Y más particularmente me cuestiono si el sistema presidencialista es la mejor opción dentro de una democracia, porque vemos cómo hay una gran limitante para llegar a acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vemos cómo los partidos políticos ven mucho más por sus intereses que por el bien de la nación. Y cito, porque lo conozco, el caso de México. Llevamos 18 años en que no hemos podido tomar las decisiones estratégicas, profundas, fundamentales que necesitamos para poder crecer a mucho mayor velocidad y poder reducir la pobreza de manera significativa, que es una reforma fiscal, una reforma en energía y una reforma laboral. Sin embargo, por esta conflictualidad que ha habido entre partidos políticos, entre el propio Congreso, que más se dedicaba a poner zancadillas al Ejecutivo, y el propio Ejecutivo
Ejecutivo que no ha sabido tener un diálogo fructífero con el Congreso. Esta situación nos ha llevado a un total estancamiento, a la falta de toma de decisiones. A veces veo el sistema parlamentario con más fluidez porque en su misma entraña lleva la obligación práctica de llegar a consensos y llegar a acuerdos, porque el Parlamento genera al propio primer ministro y lo genera con el apoyo de las mayorías del Parlamento que deciden por él, y por tanto hay mucho más obligación de llegar a acuerdos. Simple y sencillamente es un interrogante que me planteo y planteo a todos que nos están escuchando. Pero al final... Muy valiosa viniendo de un presidente de una nación, de un Estado presidencialista muy fuerte, no obstante la organización de Estado. Sí, que fue el código del presidencialismo. Entonces sí, hay muchas interrogantes y sin embargo yo voy y visito China y encuentro allí una situación muy particular que va en contra de lo que estoy diciendo. Ahí me encuentro con que el plan quinquenal opera de una manera tan eficiente porque es una autoridad lineal que va de arriba hasta el último eslabón de la cadena de mando de gobierno, y entonces operan con gran eficiencia que a veces en las democracias no alcanzamos, porque en la libertad de opinar, en la libertad de debatir, se nos va muchísimo tiempo. En el este, allá por Asia y en aquellos lugares, se cuestiona mucho por qué en Latinoamérica seguimos todavía en lo que ellos dicen en el siglo XX, porque hacemos demasiada discusión ideológica, perdemos tiempos preciosos en discutir si la izquierda, si el centro, si la derecha, si el comunismo, si el socialismo, cuando ellos de manera muy pragmática ven la tarea de gobierno como responsabilidad suprema generar empleos, construir capital humano, construir infraestructura, defender recursos naturales, y han dejado a un lado los temas ideológicos, lo cual les permite mucho más velocidad en el avance. Muchas gracias, presidente. Para una próxima vez le dejo la invitación a conversar sobre el tema precisamente de recursos naturales e industrias extractivas. Ahora, si usted desea darnos una despedida, con mucho gusto para aprovechar bien su generosa presencia. Pues nada más decir que estoy muy orgulloso, contento, satisfecho de esta iniciativa. Decirte que para mí es un orgullo, es un honor y ha sido una enorme satisfacción trabajar al lado del presidente Toledo para generar e impulsar este Instituto Latinoamericano dedicado al liderazgo. Terminaría con algo que leí por ahí de George Friedman, cuando habla de la distancia de 10 años y la distancia de 100 años. Él nos habla que los próximos 10 años se construyen por personas, por líderes, por individuos. Y en ese span de 10 años lo que cuenta son las acciones de esos líderes. En un span, en un tiempo más largo, son las instituciones y son las tendencias que se van formando en la humanidad. Entonces aquí la invitación a través del instituto es a generar esos liderazgos que van a construir, que le van a dar forma al mundo de los próximos 10 años. Eso es fundamental. Yo creo mucho en el liderazgo, en esa fuerza que llevamos todos dentro y esa capacidad de soñar y de proponernos cosas grandes, heroicas, y a través de ello vamos descubriendo que tenemos mucho más capacidad de lo que hubiéramos pensado y que alcanzamos mucho más cosas de las que nos parecían imposibles. Después, esta acción del Instituto, este impacto que va a tener en América Latina, lo que seguramente nos estará dando forma y figura a las naciones y a las economías latinoamericanas para estos próximos años. Muchas gracias, presidente. Esperamos contar con su conocimiento, solidaridad y creatividad para juntos poder construir esas respuestas a las que usted se ha referido. Muchas gracias. Igual.